¿Qué nos traes? Muchas gracias, Carla, por el pase. Vamos a comenzar este cara a cara, bueno, con la noticia última que estábamos comentando precisamente durante el noticiero de la presentación, pues, del proyecto de ley para modificar la Constitución y que ésta permita la modificación total de la misma vía referéndum. Como sabemos, el artículo 206 limita esta posibilidad. Hay una ley de participación ciudadana que, si bien se abre al tema del referéndum, remite de nuevo a la Constitución con esta limitación, y el congresista Alex Paredes, representante de Perú Libre, con su bancada, ha presentado un proyecto de ley que permitiría esta modificación total vía referéndum por la Constitución, y sería un referéndum para consultarle a la población si quiere o no asamblea constituyente, y luego un referéndum para ratificar la Constitución que produzca esta misma asamblea. Bueno, el proyecto de ley plantea, pues, cambiar básicamente el modelo económico, ¿no? O sea, tiene toda una justificación, y es la manifestación de, digamos, una línea de este gobierno, porque no es la única, como evidentemente está ocurriendo, y como el analista político, periodista César Campos lo describía en una columna reciente. Este gobierno tiene, como digo, más de una tendencia, más de una vertiente, y claramente esto está todavía manifestándose en el día a día. ¿Será esto un proceso que va a terminar en un gobierno coherente, o este paralelismo, si lo podríamos llamar de alguna manera, se va a mantener? Le damos la bienvenida a César Campos esta noche. ¿Qué tal, César? Un gusto reencontrarnos. Enrique, para mí el gusto, y te agradezco esta convocatoria. Bueno, a ver, este es el punto de partida de la conversación, ¿no? O sea, una presentación para modificar la Constitución con un proyecto de ley que, vamos, César, sabemos, en el Congreso actual no va a pasar. O sea, en fin, se puede seguramente criticar mucho, etcétera, pero lo que se está haciendo es, yo no sé si ir por el camino, es decir, esta es una admisión de que la Constitución no permite, pues, el cambio total de la misma vía referéndum, porque, como sabemos, el congresista Bermejo y otros decían que sí se podía hacer. Esto, para empezar, es una admisión de que esto no se puede hacer, y en mi humilde opinión no creo, pues, que este proyecto vaya a pasar. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, la coherencia que mantienen los representantes de Perú Libre y los que han postulado con el presidente Pedro Castillo al Parlamento Nacional respecto a este punto. El presentarlo, como tú bien señalas, forma parte ya de un libreto que nosotros conocíamos y que podíamos anticipar, sea por la vía del artículo 206, que, como tú bien señalas, también, según muchos constitucionalistas, impediría esa convocatoria, o la otra interpretación extensiva del artículo 32 para garantizar el derecho ciudadano a que se pueda convocar a una consulta popular. De tal manera que, más allá del destino que tenga esa iniciativa, yo lo veo por lo menos que forma parte de la coherencia que pueden tener, y lo único que quizás une a todas las tendencias gubernamentales que hay en este momento, ¿no? Ahora, pero la justificación del proyecto de ley es doble, ¿no? De un lado toca, digamos, lo que se considera la ilegitimidad de la Constitución del 93, tanto por haber sido desarrollada en el contexto de un régimen autoritario, tanto porque incluso el mismo resultado del referéndum, que fue más apretado de lo que muchas veces se recuerda, no fue cuestionado. O sea, digamos, hay una vertiente de pecado original por ahí, pero el otro es el modelo mismo de la Constitución, y vale la pena comentar un poco esta parte del proyecto de ley que señala. Es bastante amplio el abanico de problemas que rebasan al texto constitucional vigente: precarización de los derechos laborales, corrupción, deficiente regulación de monopolios y oligopolios, precios abusivos, falta de justicia social y ambiental, entre otros. Nos encontramos ante una Carta Magna que avala, y aquí hay un error ortográfico, avala con B grande, que avala el modelo económico neoliberal con su carácter privatista, extractivista y negacionista de derechos. Es decir, y esta es la justificación. Me he leído todo el proyecto porque ahí hay un tema comparativo de derecho constitucional, que otras constituciones en la región tienen esta figura, etc. Pero la justificación de fondo es cambiar el modelo económico. Insisto, esto no va a generar mucho entusiasmo en el Congreso actual, ¿no crees?
Ciertamente, pero de todas maneras, por eso digo, están haciendo el acto de presencia Ajá. y coherente con lo que ellos habían ofrecido en la campaña electoral. Cada uno de esos enunciados, la verdad que deja mucho que desear, sobre todo porque una constitución que ya tiene 28 años, Enrique, ha tenido además, más allá del pecado original al cual tú te referías y que nuestro común amigo Pedro Planas, ya fallecido, Ujú. le encontraba también como raíz a esta constitución del año 93, igual que Valentín Paniagua. Sin embargo, ha habido ya lo que los propios expertos llaman normas de desarrollo constitucional que han terminado convalidando esa Carta Magna, de tal manera que atribuirle pues los males en cuanto a su diseño de las cuestiones económicas, ambientales, derecho de género, qué sé yo, todo lo que se pueda meter en una bolsa y que por supuesto la demagogia podría evidentemente almacenar, puede entrar en un saco, ¿no? Pero definitivamente no creo que estas ideas vayan a prosperar. Ahora, tú en tu última columna mencionas precisamente haciendo un símil, además con una serie que se ve ahora en una plataforma de streaming, esta suerte pues eh, de confusión, ¿no? De confusión, de indefinición, donde el presidente parece estar, no sé muy bien cuál es la perspectiva del presidente Castillo, como muchos, ¿no? Estamos todavía viendo, porque, a ver, mencionas a Maurtua, ¿no? Y la política exterior. Castillo está haciendo un viaje ahora que está claramente, además, impulsado por el canciller Maurtua. Mencionas a Pedro Franque, que antes podría no haber sido visto como un adalid de libre comercio, pero ahora claramente funciona como tal, ¿no? En la medida que está impulsando una política económica bastante racional, ¿no? dentro de las circunstancias. Ahora yo escuchaba al ministro del Interior, Carrasco, a quienes algunos no pueden no gustarles, pero hacía hincapié, y esto no lo hago con ninguna alusión ideológica, pero hacía hincapié en que iban a colaborar con los organismos internacionales que combaten el crimen, incluido la DEA, que es, pues, por supuesto, un anatema, otra vez, para el sector duro de Perú Libre. Entonces, ¿cuál es la línea? Aquí hay dos líneas, pues, ¿no? Evidentemente. Y no sabemos si el presidente se pone de perfil o está esperando que una de las líneas caiga o qué ocurra. Pero, ¿crees que se va a imponer esta línea que yo acabo de describir o vamos a seguir en esta conflictividad constante que al final poco bien le va a hacer al país? Yo lo enfoco desde dos perspectivas, Enrique. Uno es la parte política, en la que sin duda el presidente Castillo ganó las elecciones, como todos sabemos, sin un ropaje propio de una base social que obviamente para él le hubiera sido mucho más sencillo liderar que estar dependiendo de un partido prestado como Perú Libre, y con los matices que ya se han dado a conocer, las reuniones, las confrontaciones que son propias de todo gobierno. O sea, tampoco digamos que este gobierno es el único que las tiene, las tuvo Acción Popular, sino un solo partido, y tenía una línea ulloísta, una línea albista. Igual el primer gobierno de Alan García, había un sector que apoyaba y respaldaba dentro del partido más a Luis Alva Castro que al propio presidente García, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido en la historia del Perú, de tal manera que a mí no me sorprende las alas ni las tendencias, pero sí veo que el presidente necesita acumular su propia fuerza y su propia base social, que no la tiene en este momento. Y en segundo lugar, ya lo veo desde la perspectiva económica. Es muy difícil cambiar las agujas del reloj, y más que todo en una situación de pandemia, de crisis internacional, en la que se necesita todavía fomentar la inversión, sobre todo la inversión privada, antes que el gasto público, y se necesita mantener las líneas maestras macroeconómicas sanas, y por supuesto con una política monetaria también adecuada. Desde ese punto de vista yo valoro mucho que Pedro Franque en verdad se le está jugando, más allá de lo que todos suponíamos que podía ser una persona mucho más ortodoxa. Su heterodoxia en todo caso en este campo está sirviendo para bien del país. Ahora, ¿cuántos son? Si van a poder imperar por un largo tiempo, eso la verdad no, yo no tengo bola de cristal todavía para determinarlo. Entiendo que al final lo que quieren ellos es tener un Estado poderoso, un Estado que además vaya de la mano con los gobiernos regionales, un Estado central, un gobierno central que vaya de la mano con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y para ello hay que ver cómo se presenta el escenario electoral del próximo año, ¿no? Ahora, tú que eres conocedor, César, también de los vaivenes, acabas de describir una historia de tensiones
intragubernamentales que no es extraña, ¿no? a nuestro país, ni mucho menos, pero al mismo tiempo a la ultra le es muy difícil gobernar, ¿no? O sea, cuando vemos posturas como las de algunos parlamentarios que menciono, cuando vemos la agenda del ministro de Trabajo Maraví, que parece pues escrita para otro gobierno, en todo caso, parece más bien un tema casi declarativo, ¿no? Casi de como de tribuna, de barra brava, porque como tú bien señalas, las agujas, ¿no?, de la economía en el Perú no las vas a sencillamente a dar un golpe de timón, porque no vas a poder, entre otras cosas, ¿no? Para empezar, mira el Congreso que tienes al frente. Entonces, esas manifestaciones, digamos, radicales, se van preparando a sí mismas para pasarse, no sé si a la oposición o a esta suerte de voz radical, por ejemplo, con las elecciones regionales a la vista? Claro, su visión es mucho más política que económica. Además son gente con experiencia. Vladimir Cerrón mismo ha sido ya gobernador de Junín. Tiene una base social, por supuesto, consolidada en la gestión y administración, no solo de la actual gobernatura también de Junín, sino de diversas alcaldías. Y lo que piensa una persona como él, que tiene además una formación marxista-leninista, es en el proceso de acumulación de fuerzas. No es pues de la noche a la mañana que nosotros vamos a tener un giro extraordinario, ni vamos a tener el chavismo, ni Cuba a la vuelta de la esquina. Sin duda, creo que Cerrón en ese terreno comprende muy bien cuál es su rol, y creo que la mayoría de analistas, además, le reconocemos la pulcritud que tiene al momento de exponer su punto de vista y cuál va a ser el proceso. En cambio, quien está urgido de tener éxitos y por supuesto llevar certezas y no mantenernos en la incertidumbre a todos los peruanos, es el presidente Pedro Castillo y su grupo. Ahí es donde más bien el desafío para él es ver en quiénes va a reposar y cuál es su horizonte. ¿Comparte el mismo de Vladimir Cerrón a mediano o largo plazo, o en el corto plazo lo que él desea es más que todo mantener sanas los fundamentos macroeconómicos peruanos y de esa manera permitirse un gobierno por lo menos decente hasta donde podamos a nosotros alcanzar con el concepto, ¿no? Ahora, hay también, tú que eres experto pues, en todo lo que es comunicación política y demás, hay lecciones que aprender todavía. No hemos visto ayer a la vicepresidenta Boluarte, ¿no? Digamos, a ver, con la prensa hay que ser crítico también, ¿no? No es que la prensa sea de ninguna manera sacrosanta, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿no? Porque a veces los periodistas también pecamos un poquito de ungidos, ¿no? Nosotros mismos hay que ser un poquito más, digamos, hay que tener más correa, ¿no? Es cierto también. Y no es que la prensa haya jugado siempre papeles extraordinarios, ¿no?, en el desarrollo democrático. A veces han sido factores más bien conflictivos. Sin generalizar, por supuesto. Pero a lo que voy es que falta entrenamiento, ¿no? Falta entrenamiento en la parte comunicacional. Estamos hablando de la vicepresidenta de la República. Por supuesto. Además coincido plenamente contigo porque forma parte de mis muy antiguas aprensiones y obsesiones. También señalar que las dificultades que tienen en términos generales los periodistas para mirarse al ombligo y tener capacidad autocrítica, ejercer la autorregulación cuando se debe y pedir disculpas cuando también se cometen excesos. Yo veo en términos generales, como tú, que a veces les resulta muy difícil a los colegas y a los medios de comunicación hacer esa introspección y ese balance. Pero ciertamente cuando la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, la doctora Boluarte, se expresa como se expresó el día de ayer y que ha merecido sendas respuestas y creo que bastante justificadas de muchos editoriales el día de hoy, es porque ellos más bien son los enredados, los que también se están mirando el ombligo y no saben cómo salir de su esquema de obstrucción comunicacional. Ojalá el presidente fuera mejor comunicador, ojalá el presidente, por ejemplo, diera una entrevista bastante solvente, que me da la impresión que todavía no está en condiciones de darla, o el propio presidente del Consejo de Ministros sin burlas, sin cachitas, sin tampoco estar tratando de introducir elementos fuera de la realidad que está esperando, me parece, el pueblo peruano en cuanto a medidas concretas. En ese terreno sí, yo creo que la parte comunicacional tiene que ser optimizada para favor y provecho de ellos mismos, porque de otra manera esta tensión que se revela con la prensa y que ya está siendo también alertada por la opinión pública internacional, creo que no le va a conceder ningún beneficio.
Bien, bueno, para terminar, hablando de comunicación, César, hay muchas alusiones aquí al pueblo. Volviendo al señor Maravilla, él acaba de decir, el pueblo me No estoy juzgará. escuchando, Enrique, perdóname. ¿Escuchamos ahora sí? César, ¿nos escuchamos? Hola. Justo hablando de ¿No comunicación. estás escuchando? ¿Tenemos problemas Ya. de comunicación? Bueno. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, no, la última, justo hablando de comunicación, decía yo, algún diablillo de la tecnología nos estaba jugando una mala pasada. Pero para terminar, César, cuando hablamos del pueblo, tú que también tienes formación política y demás, las alusiones al pueblo, el pueblo me juzgará, el pueblo lo quiere, el pueblo reclama, ¿no? una constitución, o la calle reclama una constitución. La calle parece que está en otra. Pero a ver, este tipo de encarnaciones, ¿no? Del mandato popular, ¿cómo funcionan ahora? Que todo está tan fragmentado y estamos hablando de otro tipo de ejercicio de ciudadanía. Ciertamente, el tema lo ha abordado, además, creo yo, de una manera brillante el economista Diego Mancera, que es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, ayer en una muy buena columna del diario El Comercio, que describe efectivamente que estas apelaciones constantes al pueblo no traducen absolutamente nada. Generarnos una identidad en torno al pueblo no construye efectivamente ciudadanía dentro de la enorme cantidad de grupos monotemáticos que conformamos una sociedad. Y cuando hablo de grupos monotemáticos es porque ya antiguos sociólogos lo han trabajado incluso como materia académica en los Estados Unidos de Norteamérica, obligando a que sus partidos, los principales, tanto el republicano como el demócrata, en vez de buscar militantes, estén buscando a estos grupos que tienen su problema. Es decir, si en Pensilvania el problema es el agua, bueno, yo hago una plataforma para que en Pensilvania se resuelva el problema del agua. Si hay un problema en Alabama racial, como siempre lo ha existido, en el sur de los Estados Unidos, bueno, el tema racial tiene que ser incorporado dentro de mi agenda y solucionado. Creo que esa es la manera moderna en que los partidos y los propios gobernantes tienen que comprometerse con la agenda pública y no apelar a este facilismo y reduccionismo, además demagógico, desde mi perspectiva de hablar del pueblo, invocar al pueblo, cuando en el pueblo tenemos nuestros matices y tenemos, por supuesto, nuestras diferencias. Qué duda cabe. Gracias, César Campos. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Vamos a continuar ahora con, bueno, a propósito de esta situación de San Juan del Lurigancho, ¿no? Esta tragedia, en realidad, de la falta de agua. No es primera vez que ocurre este problema, ¿no? Con los ductos. Esto se va a demorar todavía algunos días, aparentemente. Vamos a conversar con Rudecindo Vega, exministro de Vivienda, expresidente además del directorio de Sedapal, para conversar sobre esta situación y qué se puede hacer hacia el futuro. Señor Vega, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto verlo. Muy buenas noches, Enrique, y gracias a ti por permitirme conversar en tu programa Cara a Cara y a través del Canal 7. A usted, encantado de hablar de este tema tan lamentable como es el padecimiento de los vecinos de San Juan del Lurigancho, una vez más por este corte de agua, que además lo han ampliado por algunos días más de plazo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿por qué ocurre esto en un distrito que es prácticamente una ciudad en sí mismo a estas alturas, señor Vega? Mira, primero que nada al ciudadano, al vecino, hay que decirle lo siguiente, que toda agua que consumimos, toda agua potable que consumimos, una vez que lo usamos tenemos que botarlo, y cuando lo botamos como desagüe. Entonces, agua que entra, agua que sale. Lo que ha ocurrido en San Juan del Lurigancho es que el agua que sale por el desagüe, por las tuberías, por los colectores de desagüe, uno de ellos, un colector principal, se ha roto, y ¿eso qué genera? Que no se pueda botar el agua que se consume. Entonces Sedapal lo que hace es raciona la entrega de agua potable para no colapsar en el desagüe, ¿no? Que ya está roto. O sea, vamos a decir, esa es la razón. Por una rotura del desagüe se raciona el uso del agua, y ahora lo están haciendo 2 horas al día y están abasteciendo de una manera alternativa. Y
¿Por qué es que ocurrió este problema? Este problema no es de ahora, este problema tiene unos años atrás y tiene un origen. El origen que tiene es que por los colectores de desagüe que pasaban por San Juan del Lurigancho, por uno de esos tramos tuvo que pasar el tren eléctrico. Entonces, para pasar el tren eléctrico tuvieron que mover el colector a otro lado. Y al moverlo a otro lado es que la obra no ha estado bien hecha en las condiciones técnicas que se necesitaba y entonces de cuando en cuando cerró. Por eso es que hubo el problema en 2019, por eso es que hay el problema ahora. Y si es que no se buscan soluciones definitivas, van a seguir habiendo estos problemas y perjudicando en San Juan del Lurigancho. O sea, lo que hay que hacer es una invocación. Está bien dar una salida temporal, está bien tratar de dar respuestas rápidas y urgentes, así y moleste a los vecinos. Es una pena que eso ocurra, pero lo más importante, Enrique, es que la empresa busque una solución definitiva. Entendemos que esa solución definitiva, por lo que han informado, está en camino y que lo van a tratar de poner en funcionamiento lo más pronto posible. Ojalá que sea así, pero lo que hay que pedir es a la empresa que esta vez sea más cuidadosa de la obra que recibe, pero no tiene que no solamente tiene que recibirla, sino tiene que supervisar la construcción de la misma, para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora. Recordemos que cuando esto ocurrió en el 2019, la empresa aseguradora asumió la responsabilidad de hacer la obra, contrató a COSAPI y COSAPI lo hizo. Pero lo que tiene que hacer Sedapal es supervisar estas obras que se hagan y que se hagan bien, ¿no? Ahí yo insisto mucho en este tema y quizás también hay que pedirle que el alcalde, las organizaciones vecinales supervisen, porque la mayor cantidad de ojos va a permitir que la obra sea bien hecha, porque al final de cuentas los que terminamos siendo los recepcionistas de la obra somos o los vecinos o la empresa Sedapal, que es la titular del servicio. A nosotros como vecinos también nos corresponde, en la medida de lo posible, supervisar que esta obra sea entregada de manera oportuna, pero sobre todo que sea bien hecha, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de dos niveles de supervisión, efectivamente la responsabilidad de Sedapal de un lado, pero lo otro que usted toca, que es interesante, cuando estamos hablando de la supervisión ciudadana en obras de complejidad, como la que estamos tocando acá, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo realmente, porque digamos, aquí hay que pensar fuera de la caja, efectivamente, ¿cómo es que puede haber una participación efectiva de la ciudadanía en una supervisión de una obra compleja y tan importante como esta? Ya vemos qué pasa cuando hay errores. Sí, mira, Enrique, te lo puedo decir de esta manera. Vale para las obras complejas como en este momento de agua y saneamiento, como puede valer para una obra de transporte, y para una hidroeléctrica, para cualquier tipo de obra. ¿Y en qué consiste? Cuando uno hace una obra, contrata a una empresa para que ejecute la obra, usualmente se contrata también a una empresa que va a supervisar la ejecución de la obra. Pero ya nos hemos dado cuenta, y en el país eso ha ocurrido miles de veces, no digo unas cuantas, digo miles de veces a nivel nacional, que a veces la empresa que debe supervisar no supervisa tan bien. Y entonces ahí lo que hay que invocar es que las instituciones que son las que recepcionan la obra, las titulares del servicio o de la obra, en este caso Sedapal, también deben de hacer una supervisión a los dos, ¿verdad? A la empresa ejecutora y a la empresa supervisora para que haga su chamba. Y cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente de Sedapal, trabajé mucho con las organizaciones vecinales, y a las organizaciones vecinales con mucha pena yo les decía lo siguiente: fíjense, yo mismo ya no confío de que la empresa supervisora haga bien su chamba. Más aún, a veces hasta dudo de que Sedapal haga bien su chamba. Entonces les pido un favor, que ustedes a través de sus organizaciones sociales puedan ayudarnos a supervisar a la empresa que ejecuta,
a la empresa que supervisa y supervisan también a CEAPAL, porque en definitiva ustedes van a ser los beneficiarios y si la obra es bien hecha, ustedes van a tener una obra que les va a durar y que les va a dar un buen servicio. Entonces, acá lo que hay que pedir a la ciudadanía organizada y que la empresa CEAPAL le dé los mecanismos para esa supervisión. Nosotros lo hicimos, funcionó. Dejamos ese camino establecido y por eso es que yo ahora nuevamente invoco a las organizaciones sociales que existen en San Juan del Lurigancho, pues que fiscalicen, que supervisen, que pongan los ojos, que la obra que están haciendo esté bien hecha para que no estén padeciendo estos problemas, ¿no? Y eso que ha ocurrido ahora en San Juan del Lurigancho puede ocurrir en cualquier otro lugar de Lima. Recordemos, Enrique, que lamentablemente en Lima la reposición de las tuberías de agua o de saneamiento es en realidad un problema que lo tenemos años de años. CEAPAL, fíjate, no llega a invertir ni siquiera 1% de su presupuesto al año para reponer tuberías de agua, de desagüe, que tienen 50, 60, 70 años. En realidad es un riesgo tremendo de lo que existe en Lima. Y si no invierte ni 1% o invierte 1%, con eso te estoy diciendo que tendríamos que demorarnos 100 años para reponer redes. Mientras tanto, otras van envejeciendo y hay que cambiarlas. Entonces, en realidad, lo que estamos nosotros viviendo acá en Lima y ocurre en otras ciudades del país es un retraso enorme en temas de inversiones en materia de agua y saneamiento, ¿no? Y yo he insistido muchas veces, he hecho el pedido muchos años cuando hemos estado liderando la empresa, iniciamos el pedido de que el servicio de agua y saneamiento en Lima se ha declarado en emergencia. Incluso decíamos, el agua en Lima debe ser declarado en emergencia. Los desagües en Lima deben ser declarados en emergencia. El tratamiento de aguas residuales en Lima debe ser declarado en emergencia. Y el cuidado de la cuenca en Lima debe ser declarado en emergencia. Para verlo de una manera responsable y no estar sujeto a riesgos tremendos que nos pueden ocurrir. Ya tuvimos, o sea, ahora nos duele el tema de San Juan del Lurigancho. El 2019 también nos dolió el tema de San Juan del Lurigancho, pero recordemos que el 2017 fue peor. El 2017 todo Lima no tuvo el agua cuando vinieron esta suerte de huaicos. Es muy cierto, efectivamente. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, Rudecindo Vega. Usted plantea temas sumamente importantes porque no solamente es la brecha en agua y saneamiento, es el mal servicio y las grandes limitaciones que usted está describiendo. Tendremos oportunidad de profundizar en estos temas importantes que usted pone sobre la mesa. Vamos a ir a quizás, Enrique, solamente en 30 segundos, decir lo siguiente. Hacer una invocación al presidente de la República, Pedro Castillo, y al Congreso de la República que, por favor, declaren en emergencia el agua y el saneamiento en Lima, para no tener estos problemas de cuando en cuando y de tanto en tanto. Bien, de hecho se lo vamos a preguntar, gracias Rudecindo Vega, se lo vamos a preguntar luego de la pausa a Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, congresista de Acción Popular, que esta comisión de ética tan importante que se acaba de instalar luego de un mes y medio de legislatura y ya tiene chamba. Regresamos. Le damos la bienvenida a Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, por supuesto, representante de Acción Popular en el Parlamento, integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y Educación. Congresista, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primeramente agradecerte por la oportunidad de brindarme y de esta manera poder conversar contigo y también saludar de esta manera a la región San Martín y a todo nuestro país entero. Bien, bueno, usted está al frente de una comisión que en los últimos años suele ser escenario de muchas controversias, de muchos casos complejos, y yo creo que ya tiene algunos casos aquí en cartera. Para empezar, me parece uno del primer ministro, hay uno de la congresista
Amurús de Avanza País, ¿no? Que hizo una muy buena fiesta en plena pandemia, etcétera. Estos casos a veces pueden verse como sumamente mediáticos, pero de todas maneras, precisamente en parte por eso, son casos que tienen la atención pues, de la ciudadanía y son vistos como una suerte de correctivos, ¿no? Que hay que aplicar cuando la clase política no envía las mejores señales. ¿Cómo va a presidir, a dirigir usted esta comisión? Bueno, primeramente, nosotros lo que vamos a hacer y lo que nos hemos propuesto es recuperar la confianza no solamente del Congreso, sino también de la ciudadanía. Y sobre ello vamos a tomar las mejores decisiones para que justamente eso se dé. Y respecto a los temas que he mencionado, nosotros tenemos que esperar que entre de una manera formal a la comisión, porque nosotros tenemos horas de habernos constituido como comisión. Y también a partir del día viernes 17 a las 9 de la mañana que nos vamos a reunir, donde se tiene que debatir seguramente no solamente los días de reuniones de la comisión, sino también el plan de trabajo, y allí seguramente van a haber algunos pedidos de manera formal para tratar, y ahí lo tenemos que decidir a nivel de comisión y el equipo técnico. Bien, entonces estaremos pendientes de cómo se van a desarrollar estos casos. ¿Ya hay alguna, digamos, alguna previsión del primer caso que se va a ver? Nosotros todavía no lo tenemos, como te decía, de manera formal, y seguramente van a haber algunos temas también que se van a tomar por oficio, pero cada uno con sus propios procedimientos y cada uno también tratado a nivel de la comisión, de su equipo técnico. Bueno, estaremos, como repito, pendientes entonces de ese trabajo. Lo que le quería preguntar además es una noticia importante hoy que ha sido la presentación del proyecto de ley por parte de la bancada de Perú Libre para modificar el artículo 206 de la Constitución y permitir que la Carta Magna, sea reformada totalmente por vía de referéndum. Esto evidentemente había generado controversias, la iniciativa para recoger firmas, se señalaba que la Constitución no contempla la figura de la Asamblea Constituyente y que efectivamente la única forma de hacerlo es que el famoso momento constituyente permita una modificación con estas características. ¿Cómo recibe su bancada la presentación de este proyecto de ley? Sabiendo que el Congreso es un espacio donde se tienen que debatir y se tienen que tomar o presentar iniciativas, en este caso yo soy respetuosa de la iniciativa que ha presentado Perú Libre, pero de todas maneras yo asumo también que la Comisión de Constitución va a poner sus mejores juicios y también su nivel de racionalidad para poder hacer que las cosas fluyan de la mejor manera y sobre todo que se respeten las normas y leyes que ya tenemos, porque la reforma constitucional se tiene que dar teniendo acciones sin tener que ir a una constituyente, y eso nosotros lo tenemos claro como Acción Popular, y además nosotros también propusimos la reforma constitucional, pero teniendo en cuenta las normas, las leyes que ya existen en nuestro país, y también ahí la propia Constitución. O sea, ustedes en principio no están de acuerdo con la modificación vía Asamblea Constituyente. Las reformas parciales que se tengan que dar se pueden dar dentro del mismo desarrollo parlamentario. Eso lo tenemos claro todos, al menos en mi bancada y también asumo de las otras bancadas, bueno, a excepción de algunas que no de repente pueden estar de acuerdo con nosotros, que eso es natural y hay que respetarlos, pero igual, o sea, nosotros estamos totalmente convencidos que hay otros caminos, además más saludables. Lo que se debería ir pensando más bien es en la reactivación económica, cómo aminorar el desempleo y la pobreza que existe en nuestro país, cómo mejorar la salud de nuestra gente y cómo mejorar la educación para que nuestros niños y nuestras niñas vuelvan a las escuelas y así sucesivamente. O sea, yo no entiendo cómo un partido político que se jacta de trabajar del pueblo para el pueblo, entonces esté pensando en una asamblea constituyente cuando hay problemas más urgentes y demandantes de nuestra población. No es prioritario según entonces lo que usted nos plantea. Para terminar, yo quería preguntarle sobre este otro planteamiento de un colega suyo, Darwin Espinosa, ya que usted además está en la Comisión de Educación, de esta segunda oportunidad, entre comillas, para las universidades privadas no licenciadas. SUNEDU advierte de este tipo de iniciativas y las observa con mucha preocupación.
¿Esta es una línea de la bancada de Acción Popular o del congresista Espinosa en particular? Bueno, ese es un tema del congresista, no de la bancada. Entonces, eso habría que respetar su iniciativa, pero igual eso tiene que ser debatida a nivel de la comisión como corresponde. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo que se tiene que fortalecer la SUNEDU y también se tiene que cumplir con los requisitos necesarios de las universidades, de los centros de formación, que tiene que ver mucho con el futuro y el presente de nuestros jóvenes. Perfecto. Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, representante de Acción Popular, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Bueno, mañana se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre que marcaron, como nos ha marcado esta pandemia, que duda cabe, que marcaron un antes y después en el mundo, ¿no? Que marcaron realmente un parteaguas global. Y no es un tema que se haya quedado en el archivo, en realidad. Acabamos de pasar por el retiro de tropas estadounidenses en Afganistán, por supuesto la toma del poder de ese país por parte de los talibanes, que fueron un grupo que mucho sonó en ese momento de fundamentalismos, que realmente pues le abrió los ojos de una manera realmente dramática a Occidente sobre lo que estaba pasando en una parte del mundo con lo que fue este trágico incidente de las Torres Gemelas. Vamos a conversar con el catedrático y columnista de La República, Ramiro Escobar. La imagen televisada en todo el mundo de dos aviones que colapsaban contra las imponentes Torres Gemelas de Nueva York marcaron, como decía, un antes y después en la percepción global, en realidad, sobre muchos asuntos, y abrieron un periodo que muchos podrían considerar que todavía ni siquiera está cerrado, 20 años después de los atentados de las Torres Gemelas, con lo que hoy mismo se vive en Medio Oriente. Conversamos con Ramiro Escobar, catedrático, columnista de La República, a quien le damos la bienvenida. Ramiro, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, 20 años después, leía ahora algunas evaluaciones y hay de todo. Hay quienes señalan que nada cambió, hay quienes por supuesto dicen que cambió muchísimo. Para empezar, desde la perspectiva estadounidense, lo que ellos se habían planteado en ese momento era neutralizar futuros ataques en su territorio, lo cual lograron en buena medida, y reducir, ¿no?, víctimas estadounidenses. Leía que han sido más o menos 100 los que han sido muertos por yihadistas desde ese entonces, en todo este tiempo. Sin embargo, la situación actual del retiro de tropas en Afganistán abre pues una nueva serie de interrogantes y evidentemente todavía no está claro cómo y si es que el fundamentalismo islámico puede tener, asociado al terrorismo me refiero, puede tener un protagonismo en los próximos años. ¿Cómo observas esta situación? Bueno, lo que creo que está ocurriendo es que 20 años después, efectivamente, las víctimas fatales al interior del territorio de Estados Unidos y en otros territorios han sido muchas menos, ¿no? En esa ocasión murieron casi 3.000 personas, además de otras nacionalidades, no solo norteamericanas, una cosa que es lamentable y que hasta ahora trae secuelas. Después incluso murió más gente como consecuencia de esas secuelas. Pero lo que sí creo que ocurrió ese día y que no ha terminado es una suerte de quiebre cultural que ya venía de atrás entre lo que llamamos Oriente, lo que llamamos Occidente, con todos los matices que puede haber, ¿no? Es decir, han surgido más grupos de este corte, ¿no? Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, incluso tiene facciones que están en el Magreb Islámico, que es el norte de África, tuvo que ver con el nacimiento de ISIS. Entonces, digamos que la amenaza no ha concluido, probablemente está más controlada en el sentido de que
hay más sistema de prevención, precisamente luego de ese durísimo momento que además causó abusos a los derechos humanos con la creación de la prisión de Guantánamo y el recorte, por lo menos temporal, de algunas libertades civiles, el espionaje, etcétera. Pero los grupos yihadistas siguen ahí y potencialmente pueden atacar. Regularmente atacan en Europa, a veces con cuchillos, como debes haber visto, Enrique, ¿no? Y no hace mucho con, por ejemplo, en Niza, con un camión que empezó a atropellar gente. El califato de ISIS sobrevivió hasta hace un par de años y ahora ya no existe, pero ISIS sigue existiendo, ¿no? Claro. Ahora, también se plantea pues que fue un momento en el cual, paradójicamente, ¿no? Inaugura, ¿no?, una era de teorías conspirativas, de ultranacionalismos también, que termina incluso con una figura, podríamos señalar, pues como Donald Trump, ¿no? O sea, en el propio Estados Unidos, y reconfigura de alguna manera o contribuye a reconfigurar la forma incluso de ver la política y la forma de ver, si se quiere, también al otro. Esas son consecuencias que todavía están en marcha, ¿no? Así es, y no tenemos que ir tan lejos. Hoy día en el Congreso del Perú, el señor Ernesto Bustamante ha presentado una carta quejándose ante la Cancillería y convocando al canciller porque hemos restablecido relaciones con la República Árabe Saharaui. Y uno de los argumentos es que esta república semi-reconocida en el mundo tiene vínculos terroristas. Por ejemplo, ese es un error de información fatal, profundo, increíble, ¿no? Porque yo he estado en el Sahara Occidental, donde está esta república, y más bien cuando yo fui la noche anterior habían secuestrado a unos cooperantes españoles e italianos, un grupo yihadista. Entonces, eso lo vemos incluso acá en el Congreso. Imagínate en el resto del mundo, donde esto provoca incluso una suerte de islamofobia, ¿no? Que es lo que pasó luego del atentado de las Torres Gemelas. Durante varios días hubo llamadas desesperadas a los servicios de seguridad norteamericanos denunciando simplemente a árabes, que tal vez no se sabía ni siquiera si eran musulmanes, ¿no? Y esa suerte de distancia, esa tendencia absurda de algunas personas de creer que cualquier árabe es un potencial terrorista, es algo que se afianzó tristemente por ese episodio, ¿no? Y que hasta ahora provoca una falta de información, que es esta que señalo acá en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que digan eso si no hay ninguna prueba? Es decir, parece en la cabeza de alguna gente la idea de que cualquier árabe puede tener vínculos con grupos terroristas, como tan falso es eso que la mayoría de víctimas de estos grupos son precisamente musulmanes, que no son considerados suficientemente fieles, según la versión de ISIS o de Al-Qaeda, y eso ocurre hasta ahora, y por eso son pasibles de ser victimados, ¿no? Eso ocurre frecuentemente, pero nos enteramos más de lo que pasa en el mundo, digamos, occidental, ¿no? Ahora, después de ese periodo tan impactante realmente que fue el 11 de septiembre, se podría entender como un esfuerzo de Occidente, ¿no?, de apretar el acelerador para contribuir con la democratización, entre comillas, ¿no?, de varios de los países de Medio Oriente, donde se podría considerar, ¿no?, con gobiernos ya sea radicales, teocráticos, fundamentalistas, que de alguna manera podían terminar efectivamente vinculándose con elementos terroristas. Ese, luego de 20 años, ¿es un esfuerzo que ha rendido algún tipo de frutos, crees? Bueno, siempre creo que ha sido un mal negocio tratar de trasplantar un sistema político casi como si fuera un órgano humano a otra sociedad sin tener suficientemente en cuenta el contexto cultural. Creo que eso es lo que ha pasado en Afganistán. Es decir, no es que la democracia no sea deseable, no es que sea tolerable que haya gobiernos autoritarios, y además los hay en varias partes del mundo, no solo en Afganistán, que es el Asia Central, o en el Medio Oriente, o en el África, ¿no? Lo que ocurre es que cuando no se tienen en cuenta suficientemente las coordenadas sociales, la historia de un país, si no se apoya no solo con dinero y militares, sino con una estrategia política mucho más afinada y teniendo en cuenta cómo es un territorio, cómo es la psicología de esta población, el imaginario, la cosmovisión, entonces la resultante generalmente es
causar más inestabilidad en ese país. Eso ocurrió en Afganistán, mira lo que ocurrió, han vuelto los talibanes, ocurrió en Irak, donde apareció incluso el califato de ISIS, y antes ocurrió en Vietnam, y antes los soviéticos incluso también estuvieron en Afganistán. Entonces, cuando las potencias no miden las consecuencias de sus intervenciones militares y políticas, muy probablemente va a pasar esto, ¿no? Lo mejor siempre es algún tipo de diálogo que no sea un diálogo político, sino también un diálogo intercultural. Pero hay un rosario de episodios en la historia reciente y anterior donde este tipo de operaciones que incluso intentan reinventar una región del mundo, como creo que fue la intención en parte de George Bush al atacar Afganistán y luego Irak, intentan reinventar una región para ponerlo en términos favorables a algunas potencias, termina siendo un fracaso, por lo menos teniendo logros muy limitados, ¿no? Y es claro, y es una historia además larga, donde se ha visto antes otras estrategias como el mantenimiento o la alianza prácticamente con autócratas corruptos como fue Hussein o como fue Gaddafi, ¿no? Para de alguna manera contener, ¿no?, los radicalismos, y ya vemos qué pasó después. Y ahora lo que se observa es que luego de miles de millones de dólares inyectados en Afganistán, han tenido que terminar retirándose, bueno, perdiendo de alguna manera pues esta guerra ante los talibanes. Y claro, ahí lo que se abrió es que toda esa ayuda internacional, o en buena medida, fue consumida por la corrupción. Entonces también son males, ¿no?, que se pueden observar, ¿no? Nosotros que tanta atención le brindamos a la corrupción, sin duda la corrupción va minando también estos esfuerzos. Hablas de un diálogo intercultural. ¿Cuál entonces, en medio de este escenario tan complejo, donde además pues están recortados los derechos humanos de las mujeres? Hoy hemos visto represión con latigazos de mujeres en Kabul. ¿Cómo abordas una situación como esta? Claro, se está regresando al tema de si se tiene que reconocer a los talibanes o no, si estar dentro de un contexto multilateral va a ser algún tipo de garantía, de determinados respetos, por lo menos parciales, de estos derechos. ¿Por dónde abordar ese diálogo intercultural al que aludes? Bueno, en un momento posterior al 11 de septiembre, desde algunos países como España, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, se propuso la alianza de civilizaciones. Es lo contrario al choque de civilizaciones, que es el nombre de un libro de Samuel Huntington, que justamente habla de este enfrentamiento. Esa alianza de civilizaciones, por supuesto, es algo bastante difícil, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa, Enrique, en el mundo árabe y musulmán, que no son equivalentes? ¿Ya? La mayoría de musulmanes incluso no están en el mundo árabe, están en Asia, están en África, y más o menos el 30% está en el mundo árabe. Y tampoco hay una equivalencia entre ser árabe y ser musulmán. Ojo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el mundo musulmán? Que desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando se cae el Imperio Turco Otomano, a raíz de esa guerra, ¿no?, desaparece el último califa. Entonces, el referente para los musulmanes del mundo, el referente en términos religiosos y políticos, era el Imperio Turco Otomano. Y después de eso vienen varios episodios, ¿no? La creación del Estado de Israel, la guerra del Golfo, y varias guerras en Oriente Medio. Además, en el medio, el ataque contra Afganistán, luego el ataque y la invasión a Irak. Entonces hay una suerte de resentimiento, ¿no?, en el mundo musulmán, que es entendible y que hace más difícil esto. Pero, por ejemplo, en Afganistán o en Irak, tengo la impresión que no se insistió suficientemente en mapear el territorio en términos de qué grupos estaban en distintos lados. Ya se sabía que los talibanes estaban controlando varias partes de Afganistán, pero cuando Trump, por ejemplo, empieza a negociar con los propios talibanes para la retirada de las tropas, no hay una suficiente inclusión del gobierno oficial afgano. Entonces, no se puede hacer negociaciones bilaterales, no se puede hacer procesos de negociación parciales cuando hay una realidad integral mucho más compleja, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, es la etnia pashtun y son los musulmanes y los talibanes en clave extremista islámica los que alimentan ese tipo de prácticas, pero tampoco es toda la sociedad afgana, ¿no? Parte del logro que sí
fue la resultante de la presencia de Estados Unidos es que se le devolvieron algunos derechos a las personas, pero el Estado era tan frágil que ahora estamos viendo las consecuencias. Así es, sumamente compleja situación. Muchas gracias, Ramiro Escobar, por traernos a colación en este aniversario, ¿no?, de un evento trágico e histórico, qué duda cabe. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a la última pausa. Les recuerdo además que ustedes van a poder ver este domingo un especial sumamente interesante con toda esta historia del 11 de septiembre y la conmemoración de los 20 años aquí en TV Perú. Vamos a una pausa, regresamos con la última. Bien, se ha terminado entonces esta semana. A veces los acontecimientos son tan, digamos, dinámicos en el Perú, tan intensos que pareciera que nos dejan cansados, pero no, nunca. A la rotunda Joana Boloña, al inflexible Luis Alejandro Trizano, que les traen toda la información deportiva en Pared. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Vacúnense, por favor, a los que les toca, a los de base 3 y a los mayorcitos que están rezagados. Tengan un buen fin de semana. Se cuidan.